Bueno, pues buenos días a todas. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes para retomar la lección número 17. Mirna en la semana pasada nos habló por qué Dios quiere prosperarme, parte 1. Hoy pues me toca a mí hablarles de la continuidad de esto y lo que Dios ha puesto en mi corazón en función de esto. Entonces, cuando no vemos a veces respuestas del cielo, nos trae tristeza a nuestro corazón, pero ¿qué debemos hacer? Eso es lo que vamos a hacer, preguntarnos hoy, preguntar si es la voluntad de Dios, entrar a esa relación mucho más cercana y veraz y ver cómo llega la luz ante cualquier circunstancia. Que el Espíritu Santo de Dios nos dé a cada una de nosotras y a cada uno de nosotros una mente de Cristo para tener mayor visión. En la clase pasada vimos que el Señor nos quiere prósperos, nos quiere sanos, nos quiere completos, nos quiere seguros, nos quiere libres, nos quiere plenos, nos quiere felices. Vimos también que la prosperidad no se refiere solamente a las finanzas. Dios quiere prosperarnos en forma integralmente. Y en tercera de Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo, el anhelo de Dios, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud así como prospere nuestra alma. Y una clave para la prosperidad es andar en la verdad de Dios. Tenemos que andar en la verdad de Dios y la prosperidad se debe de trabajar de forma personal. ¿Cómo? Vamos a trabajarla en nuestro carácter, vamos a trabajarla en crecimiento, vamos a trabajarla... A ver, denme un segundito. Le digo que me tengo que volver a encarrilar con todo esto. Entonces, Dios va a trabajar, o sea, la prosperidad se tiene que trabajar, les decía yo, personalmente en nuestro carácter, crecimiento, en la obediencia y en la nueva vida en Cristo, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón para que Cristo entre en nuestras vidas, a partir de ahí tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación que se tiene que notar, que se tiene que reflejar. Porque si no, verdaderamente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. O sea, tiene que haber un cambio radical en nuestras vidas. Y cuando pasemos pruebas, porque hemos estado pasando muchas pruebas, muchas de nosotras hemos padecido, hemos sufrido durante los últimos tiempos, y ese es un tiempo de purificación. Porque cuando hemos tenido diversas pruebas es porque Dios quiere purificarnos. Pero ¿sabes para qué nos purifica? Para recibir algo mejor. Algo grande viene para nosotros, algo grande viene para nuestro grupo también, ¿no? Entonces, bendito sea el Señor por eso. Así que solo veremos la salida ante cualquier necesidad cuando estamos con esa codependencia con Dios. Desafortunadamente queremos que los demás oren muchas veces por nosotros. Y a veces nos volvemos flojos espiritualmente porque depositamos en la gente toda la responsabilidad sobre las cosas que nos están aconteciendo. Y nosotros tenemos también que orar por cada necesidad, cada uno de nosotros, independientemente que este grupo, como un apapacho, se ha creado el grupo de oración como un apapacho, como un refugio, como una comunión. Pero también no es dejar a los líderes o a cada uno de los representantes de diferentes áreas de oración, es depositar esas oraciones y nosotros ya no hacer nada. Tenemos que seguir orando. Está bien que unjamos a las personas, está bien que oremos por las personas, pero lo cual siempre es bueno, pero que tú te involucres, tienes que involucrarte en la necesidad que tienes. O sea, tenemos que orar, tenemos que abrir nuestro corazón al Señor. Hoy en la mañana, cuando yo estaba orando, no sé quiénes oyeron la oración, pero al momento de que yo estaba orando, yo sentía una comunión con el Espíritu Santo en una forma impresionante. Y el día de ayer yo no podía caminar. Le dije a mi esposo, me pesan mucho las piernas, no sé qué tengo, me siento mal. Y me dice, ven y acuéstate.
renueva fuerzas. Y yo cuando me acosté dije, voy a renovar fuerzas y voy a acostarme con fe pensando que el día de mañana voy a amanecer victoriosa. Y en la mañana me levanté, me puse mis tenis y empecé a caminar y a orar y a alabar a Dios y a bendecirlo. Y entonces nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos esa codependencia de Dios, de Él vienen las fuerzas, de Él viene la fortaleza, de Él viene la entereza, de Él viene la sanidad. Porque sabes una cosa, yo creo y yo declaro que ya la sanidad ya está dada para Vero, para mí, para todos los que tenemos necesidad. O sea, la sanidad ya la tenemos, solamente es cuestión de tiempo. El Señor está buscando el momento oportuno para bendecirnos. Entonces, el caos y el vacío, todo lo llena el Señor, ¿me entiendes? En Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y muchas veces esto lo veo yo como una representación de cómo estamos nosotros. A veces nuestra tierra está desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y apartó la luz de las tinieblas. Apartó la luz de las tinieblas. Cuando nosotros estamos pasando diversas pruebas, estamos muchas veces en tinieblas. Y entonces Dios viene a apartar esas tinieblas y a alumbrarnos con la luz de Cristo. Entonces, una crisis, chequen esto, chicas, que es importante. Una crisis no resuelta llama a otra crisis. Cuando nosotros tenemos una crisis, tenemos que resolver la crisis que estamos viviendo, porque si no, esa crisis, después unida con otra crisis, va haciéndose más grande y ahí es cuando se presentan las enfermedades. Cuando nosotros tenemos muchas cosas que no hemos resuelto, tenemos que resolver esas cosas. Así que no te acostumbres a vivir en ese desorden, porque ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando hizo la creación? Primero poner orden en todo, ¿no? Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y cuando hay desorden estamos vacíos. Entonces el Señor quiere poner orden para poner las cosas en su lugar. Entonces, dice, una crisis no resuelta llama a otra crisis. Así que no te acostumbres a vivir en el desorden. Tenemos que ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La fuente de una palabra es lo que le da el peso. ¿Sabes cuál es tu fuente? Mi fuente y tu fuente es la Biblia. Entonces la Biblia, para que nosotros veamos este tema del día de hoy, tenemos que fundamentarnos total y absolutamente en la palabra. La Biblia, para que tú y yo tengamos esa fuente de vida que nos recrea, que nos instruye, que nos edifica, que nos enseña. La fuente de una palabra es lo que le da el peso a nuestras vidas. Mi fuente entonces va a ser la Biblia, tu fuente va a ser la Biblia, para que seamos prosperadas en todas las cosas. Cada día tenemos que buscar una estabilidad, tú y yo. Tenemos que buscar una estabilidad para que se presente en cada situación difícil. Cuando nosotros abordamos situaciones difíciles, tenemos que enfrentarnos a lo que debemos de enfrentarnos. ¿Sabes una cosa? Sin temor, sin miedos, ¿no? Fíjate nada más. ¿Por qué Dios quiere prosperarme? ¿Por qué Dios quiere prosperarte a ti? Mira lo que dice Marcos 1:15. Dice, arrepentimiento. Yo lo puse como una fórmula. Y yo dije, arrepentimiento más creer en el Evangelio va a ser igual a traernos cambios y transformaciones. Se lo repito nuevamente, está fundamentado en Marcos 1:15. Arrepentimiento más creer en el Evangelio. Primero que yo me arrepiento de todos mis pecados. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Para que no haya obstáculo a que yo tenga una comunión con Dios. Y luego, al creer en el Evangelio, si yo creo, eso es fe del fundamento, entonces vienen esos cambios y esas transformaciones. Y así se van a renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios.
¿Cómo tenemos que hacerlo? Con nuestro diario vivir. Por eso mensualmente siempre les estoy poniendo las citas de nuestro diario vivir que nos van a ayudar. ¿Sabes a qué te va a ayudar mi diario vivir? Mi diario vivir te va a ayudar a dejar las costumbres. Tenemos un montón de costumbres que tenemos que dejar. Tenemos que dejar las maneras. Y vamos con esto a hacer cambios necesarios en nuestras vidas. ¿Sabes una cosa? Nuestra vida no es perfecta porque ninguno es perfecto. Así que si tú me dices, es que mi vida es perfecta, te voy a decir, eres mentirosa o eres mentiroso, ¿me entiendes? Y se oye feo, pero así es, porque dice la palabra de Dios que no hay una sola persona perfecta más que Jesucristo. Entonces tenemos que hacer cambios y transformaciones. Si tenemos una mente próspera, tú y yo, nuestro corazón también va a ser próspero. Y entonces tú y yo vamos a tener una vida próspera. O sea, que primero esté en la mente. Mi mente tiene que ser próspera. Mi corazón ya bajó a mi corazón. De mi mente baja a mi corazón. Mi corazón es próspero. Y entonces, por consecuencia, mi vida será próspera, ¿no? Ahora, si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu forma de vivir. ¿Me explico? Si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu forma de vivir. Parte de la prosperidad, ¿sabes qué es? Aprender de Dios. Tenemos que aprender de Dios todos los días. La prosperidad viene cuando ves una necesidad en alguien. Fíjate nada más esto. Puede que tú estés en necesidad, porque sabes una cosa, muchas de nosotras, cuando derramamos nuestro corazón a favor de cualquier necesidad que nos plantean dentro del grupo, eso no quiere decir que tú no estás viviendo una necesidad. Muchas veces estás padeciendo, muchas veces estás sufriendo, pero viene alguien y está más necesitado a veces de ti. Y entonces tú comparas y dices, híjole, sí traigo una necesidad que es una carga muy fuerte para mí, pero la necesidad de esta pobre mujer o la necesidad de este pobre varón es superior a la necesidad que yo estoy teniendo. Entonces tú empiezas a interceder y la prosperidad viene cuando ves la necesidad de alguien más. O sea, cuando no te encierras únicamente en ti, en esa necesidad que tú tienes, sino que también estás viendo que hay alguien más necesitado que tú. Y entonces así estás entendiendo que hay necesidad. Al Señor, este es un consejo que lo había dicho mi mentor esta semana y me quedé yo pensando y es cierto. Cuando nosotros hacemos las famosas listas de los buenos propósitos, a veces decimos, punto número 1, voy a poner al Señor como prioridad en mi vida y entonces el número 1 va a ser el Señor. Y decía mi mentora, ¿cómo vas a calificar al Señor en un número 1, en una lista? Si Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo, absolutamente de todo, entonces no lo pongas en tu lista de prioridades, porque Él debe ser tu prioridad. ¿Sí me explico? Él debe ser tu todo en todo, ¿no? Él es y tiene el lugar de honor para tu vida y el lugar de honor para la mía. Él es el que en Él fluye toda la prosperidad y en Él fluye toda la vida. O sea que si hay un vínculo de relación con el Señor, no puede ser que nosotros no cambiemos. Si tú y yo estamos teniendo un vínculo cercano con Dios, sabes que esa comunión se traspasa. La gente se da cuenta, ¿me entiendes? Porque se ve reflejado que el Señor está ahí. Vámonos al verso clave, que ya me fui, pero es tanto lo que tenemos que hablar y tanto lo que tenemos que edificarnos. El verso clave está en Lucas 11, del 9 al 10, y dice, busquemos la voluntad de Dios en todo lo que pedimos. Mira nada más lo que dice la palabra. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaré, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Mi primer encuentro con Jesucristo fue a través de este pasaje. Se los di como testimonio hace mucho tiempo. Mi primer encuentro con Jesucristo, cuando yo abrí una Biblia sin saber nada del Señor y que el Señor puso una luz alumbrando ese pasaje,
Fue mi primer encuentro. Pero ¿sabes una cosa? En todo lo que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios en lo que pedimos. Busquemos la voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros cuando tú le pides algo al Señor, le estás diciendo exactamente, ordenando cómo es que quieres que haga cada cosa. Y Él es Dios, Él es soberano. ¿Me entiendes? Tú tienes que entregarle tus peticiones al Señor y decirle que se haga su voluntad, porque su voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta. Va a ser mucho mejor de todo aquello que tú aspiras. ¿Por qué Dios quiere prosperarnos? Parte 2. ¿Sabes una cosa? El objetivo de esta lección es adoptar o añadir o cambiar o convertir nuestras vidas a las recomendaciones que el Señor nos da para experimentar la prosperidad. Pero ¿cómo vamos a experimentar esta prosperidad? En la manera bíblica en nuestras vidas, aceptando, admitiendo, abrazando lo que Dios nos da. ¿Me entiendes? La manera de hablar tiene que cambiar, la manera de vivir tiene que cambiar, la manera de actuar tiene que cambiar. Porque en todo eso se va a ver la prosperidad. ¿Y qué vas a tener como resultado? ¿Sabes lo que vas a ver de resultado? Paz y contentamiento. ¿No quieres vivir así? Híjole, cuando tú estás frustrada, cuando tú estás herida, cuando estás lastimada, pues vas, descansas en el Señor y le sacas todo. Hoy estaba yo orando y normalmente yo acostumbro a hacer grabaciones para la familia. Y entonces hago las grabaciones, pero trato de que hacer oraciones tan chiquitas, pues para que las oigan y no pasarme más de 5 minutos. Pero era tal mi comunión con el Señor hoy que se me olvidó que yo estaba grabando y de repente vi que eran 20 y tantos minutos y dije, ay Señor, y entonces le puse enter y dije, no, ya, me excedí un poco. Pero ¿sabes una cosa? El asunto es de que tienes esa hambre de esa presencia, de estar en esa coinonía, esa comunión con el Espíritu Santo, que el tiempo no lo sientes. Y ¿sabes una cosa? Cuando tú no sientes el tiempo, quiere decir de que ahí hay comunión. Porque cuando tú empiezas a orar y quieres terminar y ya hiciste, ya cumpliste, ya todo, no es así. Es entrar en su presencia y buscar su rostro y decirle, Señor, te alcanzo a ver en el trino de esos pájaros, te alcanzo a ver en el firmamento, en el cielo, te alcanzo a ver, Señor, por todas las bendiciones. Mira, hasta se me enchina la piel, siento la presencia de Dios, aquí está. Bendito y alabado sea el Señor. La salvación en Cristo es completa e incluye la provisión financiera con el fin de satisfacer nuestras necesidades personales y familiares para que seamos instrumentos de bendición para el prójimo. ¿Sabes una cosa? Esto es parte de ser un hijo de Dios, que todos podamos compartir con los demás lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Me entiendes? Ajustemos nuestras creencias a la verdad del Evangelio y experimentaremos su bendición en todas las áreas de nuestras vidas. Tenemos que tener esa experiencia. En Santiago 2, del 15 al 16 dice, si tu hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das nada de las cosas que él necesita en su cuerpo, tal vez no ha comido, tal vez no ha bebido, ¿de qué aprovecha? ¿Sí me explico? Necesitamos tener esa sensibilidad de decir, Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga con este hombre, con esta mujer que se me está acercando, con esta persona que tiene la necesidad? A lo largo de la historia se han conformado diversas posturas respecto a la prosperidad financiera. Fíjate, hay una teología de la pobreza. Y esta teología de la pobreza está distorsionada porque dice que entre más pobre seas, más humilde y santo eres. Y no es cierto. O sea, la teología de la pobreza, ¿sabes qué? Una cosa, Dios no desea que tú estés pobre. Dios no desea que tú tengas escasez. Dios quiere bendecirte.
Dios quiere enriquecerte con todo lo que tú necesitas. Él quiere dártelo. Él solamente dice, ¿sabes qué? Depende de mí, pídemelo, yo te lo doy, ¿no? Hay tantos pasajes que nos hablan de eso. Hay otra teología de la riqueza. Y esta teología de la riqueza dice que entre más dinero tienes es señal de la bendición de Dios sobre tu vida. Pero esto también ha sido llevado al extremo y ha dañado a muchas personas porque dicen, no, pues olvídate, o sea, yo soy bendecido, pero tal vez se han olvidado de Dios, ¿me entiendes? Y entonces hay ricos que solo tienen dinero, pero les falta paz, les falta libertad, les falta sanidad, les falta el perdón de pecados, ¿sí o no? Entonces, estas son teologías que están distorsionadas de la verdad. La verdad bíblica, checa esto, dice que la verdad bíblica, Dios quiere prosperarnos en todas las cosas. Esto sí es una verdad bíblica. En la medida que prospera nuestra alma, nosotros vamos a ser prosperados en todo lo demás. Es decir, en la medida que nuestra vida, nuestro carácter y nuestro actuar se conforman a la imagen de Cristo. En 3 de Juan 2 dice, Dios desea verme próspera en todas las áreas de mi vida. Y fíjate nada más que aquí habla de una totalidad, no de una parcialidad. Y eso es donde tenemos nosotros que poner nuestros ojos cuando leamos la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, date cuenta que lo que Dios te está ofreciendo son muchas cosas. ¿Cómo decirte? No es un Dios codo que te da poquito, como para que tú estés pide. No, ven y pídeme en abundancia, que yo te voy a saciar en abundancia. Y pídeme más y más te daré. Por eso dice la palabra que cuando tú le multiplicas, Él te dará más. Y al que más multiplicó, más cosas les va a dar. Amén. ¿Quién quiere tomar esa palabra? Entonces seamos nosotros dadores alegres, seamos nosotros de los que le demos en abundancia, que no escatimamos, ¿me entiendes? Que no escatimamos, que damos. Si tienes un invitado en casa, dale, quieres dobletear, quieres triplicar, yo te ofrezco, te doy, si yo tengo todo te doy, ¿me entiendes? Sin escatimar. Hay un testimonio muy bonito de la familia de Helen, que tuvimos un evento en la iglesia y ella, con su marido, Emiliano, hizo un flan de chocolate delicioso, que le hago mucha propaganda porque me encantó. Y entonces esta familia llega y, ¿sabes una cosa? No llegaron con un flan así de chiquito. Yo le pedí, me acuerdo cuando yo le encargué uno, le pedí uno chiquitito porque yo dije, para mi marido y para mí, pues 2 peladitos, ¿no? Nos vamos a comer flancito. Yo le pedí un flancito así, me llevó uno así, enorme. ¿Sabes una cosa? Eso regocijó mi alma, porque ¿sabes una cosa? Yo dije, este es un dador alegre. Y cuando llegó a mi casa esa provisión tan grande y tan vasta, lo que yo hice fue compartirla. Y empecé a decir, tengo un flan de unas personas que yo amo muchísimo y pruébenlo, qué flan más delicioso. Y empiezo a compartirlo. ¿Sabes una cosa? Tenemos que ser dadores alegres. Yo declaro en el nombre de Jesús que las despensas de esta familia siempre serán llenas. ¿Sabes una cosa? Porque son dadores en abundancia. Dadores en abundancia. No escatima, no chiquitea. ¿Me entiendes? Cuando das, pero en abundancia. Porque soy hija de un rey abundante. Y como yo soy hija de ese rey abundante, yo también daré en abundancia y no voy a escatimar, ¿me entiendes? Entonces, qué cosa más bonita ese testimonio. Pero volvamos a la palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. ¡Wow! Prosperidad. Mira lo que es prosperidad. Dice que prosperidad etimológicamente es la palabra griega y significa, dice, caminar por la senda del bien. Prosperidad. Una persona es próspera cuando camina por la senda del bien, cuando nuestros actos reflejan a Cristo. ¿Sí me explico? Como el ejemplo que les acabo de dar. O sea, es un acto de,
de abundancia, de amor, de compartir, de sensibilidad, de empatía, de cuántas cosas le podemos decir, pero que verdaderamente vemos que es el corazón de Dios el que está ahí en medio de nosotros, porque el corazón de Dios desea prosperarnos, porque nosotros tenemos que compartir lo que por gracia nos da el Señor, por gracia también lo damos. Nuestra obediencia, el accionar a su consejo detona la prosperidad por su gracia. ¿Sabes una cosa? El diezmo es el 10% de tus ingresos. El 10% tienes que en forma automática, todo lo que tú recibes. ¿Sabes que yo recibo una pensión? En el momento en que me están dando la pensión, yo recibo esa pensión y aparto ese 10% porque no es mío. Ese 10% es del Señor, lo aparto. ¿Y para dónde lo llevo? Donde estoy yo recibiendo edificación. Ahí es donde yo lo tengo que compartir. Si alguna de ustedes siente en su corazón diezmar, yo les puedo dar la cuenta de la iglesia que nos está dando la cobertura para que ahí se hagan todos los depósitos para diezmos, para ofrenda, lo que ponga el Señor para ustedes. Hay mucha gente que no diezma y no ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque empiezan a interrogar qué van a hacer con el dinero. ¿Qué es lo que van a hacer con el dinero? ¿Dónde lo van a gastar? O sea, eso ya no es problema ni tuyo ni mío, porque cada uno de nosotros vamos a estar frente al trono de la gracia de Dios y vamos a tener que dar testimonio. Entonces yo descanso en la obediencia que dice la palabra de Dios: deposita tus diezmos al alfolí. Y entonces yo voy a entregar mis diezmos donde yo estoy siendo edificada y lo demás ya está en la cancha del Señor. ¿Me entiendes? O sea, pero yo soy bendecida. Porque eso le estoy enseñando ahora a mis hijas, ¿no? Que están ya empezando a trabajar, y les digo: apártate el 10%, mi amor, porque eso no es tuyo. El Señor te bendice con un trabajo, pero tú tienes que darle al Señor lo que le corresponde, que es ese 10%. Prioridades para prosperar bíblicamente. ¿Quieres tener prioridades tú para prosperar bíblicamente? En primer lugar, busca el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad de prioridades. ¿Qué es lo primerito que tienes que hacer? Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Estás verdaderamente a favor de la causa de Cristo? Te pregunto esto. ¿Lo estás buscando de corazón? ¿De verdad? ¿Lo estás buscando de corazón? ¿Es tu prioridad número 1? ¿Tú abres tus ojos y tu primer pensamiento es Cristo? Si no es así, andamos mal. Dice la palabra de Dios que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, todo lo demás te será por añadidura. Hay unas personas, yo me acuerdo cuando yo estaba en otra iglesia, que me decían: ¿sabes una cosa? Tú haz tu tiempo. ¿A qué horas quieres dedicarle tiempo al Señor? ¿En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche? Y yo dije: esta gente no leyó la Biblia, ¿no? Porque dice la palabra de Dios que lo primerito que tenemos que hacer es buscar al Señor. En primer lugar, busca al Señor en primer lugar, que sea tu prioridad. Vámonos a Mateo 6, 31, 34, que dice: no te afanes pidiendo qué vas a comer, qué vas a beber, cómo te vas a vestir, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente, subraya eso, busca primeramente. ¿Qué significa primeramente? Que sea lo primero. El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Fíjate que cuando yo oro, algunas veces, les decía yo el ejemplo de hoy, que cuando me di cuenta ya llevaba yo 20 y tantos minutos y era la primera oración y hago un montón de grabaciones. Entonces yo dije: uy, no manches, si así voy a estar grabándoles cantidad, no voy a terminar nunca. Pero cuando tú terminas de orar, de repente le digo al Señor: híjole, se me olvidó orar sobre esto. Y se me olvidó, y esto a mí, por lo menos este pasaje de Mateo 6, a mí me hace descansar, porque sabes una cosa, dice que nuestro Padre Celestial sabe de todo lo que tenemos necesidad, aunque se te haya pasado, porque hay tantos motivos de oración que de pronto se te pasó uno, ¿no? A veces, por ejemplo, les decía yo,
de la endometriosis de mi hija, ¿no? Y yo dije, le voy a decir a Martita que la agregue ahí porque no aparece en la lista. Ya te lo dije. Entonces, ok, que la agregue en la lista. Pero después yo dije, independientemente que ella la agregue o no la agregue, no podemos descargarle en Martita todos los afanes y necesidades que tenemos. Entonces yo tengo que orar también por mi hija, ¿no? Y yo oro todos los días por mi hija. Y entonces yo digo, con este pasaje yo descanso. Porque si a la persona que se le encargó, por ejemplo, sobre algún área en particular, se le pasó una necesidad de una persona, porque hay tantas necesidades, pues no importa, porque dice Mateo 6 que dice el Señor que sabe de qué tenemos necesidad, ¿me entiendes? Y el hecho de que tú en ese momento no lo hayas pedido, Dios sabe que tú tienes necesidad de eso y Él va a suplir esa necesidad. ¿Sabes lo que ve el Señor? En primer lugar, tu corazón, tu comunión con Él. O sea, que realmente lo busques con todo el amor del mundo, ¿me entiendes? Entonces es punto número 1, busca primero el reino de Dios y su justicia. El punto número 2 es obedécele por amor. Obedécele por amor. ¿Qué significa esto de obedecerle? Ama lo que Él ama. Si nosotros amamos lo que Él ama, entonces ya estamos del otro lado. Dice, es el factor clave de la prosperidad. Obedecer al Señor es el factor clave. Decíamos que la lección anterior, el Salmo 1, que es la Biblia simplificada. Cuando tú lees el Salmo 1, es todo lo que dice, lo que implica la Biblia en un salmo. En Deuteronomio 28 dice, en el capítulo de las bendiciones a la obediencia, dice entre otras cosas, si obedeces serás cabeza y no cola. O sea, que nos conviene obedecer, porque cuando somos nosotros obedientes vamos a ser cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a confiar sus riquezas en ti y en mí. Va a confiar las riquezas porque, ¿sabes qué? Ya le hemos demostrado al Señor que somos buenos administradores, ¿sí o no? Punto número 3, importantísimo. Compartamos el Evangelio. Tenemos que compartir el Evangelio a otras personas. Invitemos a alguien. Si cada una de las que estamos aquí traemos a una persona más que se junte con nosotras dentro de este discipulado, imagínate, ya duplicaríamos el número de personas. Entonces, eres un inversionista del reino, sé una apasionada, un apasionado de Jesús. Dios te quiere estable financieramente para establecer su reino y no tu reino. Punto número 4. Tenemos que invertir en el reino y en sus ministros. Dios te bendice financieramente para que le des prosperidad a quienes te alimentan de la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? Tenemos que ser agradecidos. Tenemos que ser agradecidos con las personas que nos comparten el Evangelio. Tenemos que ser agradecidos con los que le dedican un tiempo al Señor para prepararse, para capacitarse y para exponer esa palabra. Mira, voy acá. Gálatas 6:6 dice, el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. O sea, todas las bendiciones que Dios te da a través de los mismos testimonios, de la misma palabra que tú recibiste, tienes que compartirlo. Tu ofrenda demuestra el aprecio que tienes hacia esa persona. Que las personas que están exponiendo la palabra se den cuenta de que hay personas agradecidas, ¿sabes? Que están valorando verdaderamente la palabra que están recibiendo. ¿Cuándo fue la última vez que has bendecido a tu pastora? A mí, por ejemplo, a Mirna, cuando ha compartido. O sea, ¿cuándo ha sido la última vez que has bendecido porque te place en el corazón y porque dices, híjole Señor, gracias por esta persona que pusiste en mi camino porque ha servido de bendición y de edificación para mi vida? Punto número 5. Da a tus hijos buenas cosas. Muchos hijos están esperando la provisión económica de su padre, que dejó abandonada tal vez a su madre. Tenemos que cumplir la responsabilidad, Dice en Lucas 11:13,
Señores, ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quien lo pida. O sea, nosotros estamos más que cubiertos por el Señor, ¿sabes? Hay otra forma para también tener prosperidad, ¿sabes qué es? Ahorrar. No estamos acostumbrados muchas veces a ahorrar. Hay que ahorrar para los tiempos de las vacas flacas. Y ahí hay una historia de José el Soñador en Génesis, donde te habla justamente del tiempo de las vacas flacas y las vacas gordas. Cuando tú tienes los recursos económicos, cuando tú tienes un trabajo estable, cuando tú tienes un ingreso sólido, es un tiempo para apartar una parte y ahorrar, porque luego vienen las vacas flacas y ahí es donde necesitas tomar de aquello que tú guardaste en otro tiempo para poder solventar la vida en ese presente, ¿no? Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Seamos sabias, seamos sabios, mas el hombre insensato todo lo disipa. Hay gente que dinero que recibe, dinero que se gasta. Dinero que recibe, dinero que se gasta. Y gana más y gasta más, gana más y gasta más. O sea, tenemos que aprender a ahorrar. Eso es parte de una cultura del reino, ¿no? Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Seamos nosotras personas sabias. Punto número 7, deja una herencia. ¿Sabes qué es bueno dejar herencias? Es bueno dejar herederos. Quitar la maldición sobre las finanzas y sobre las generaciones, practicando la economía del reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Dejar en regla, dejar en orden lo que Dios te ha dado para cuando tú ya no estés aquí, es ser una persona prudente. Porque muchas veces hay pleitos entre las familias y demás, aún habiendo papeles en regla. Imagínate si no los hubiera. Entonces tenemos que aprender a ser sabios y a dejar las cosas en orden para que no se estén matando un hijo con el otro, ¿no? Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. ¿A quién está diciendo aquí? Que no le heredes a tu hijo, te está diciendo. Herédale a tu nieto, ¿no? Dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, a los nietos. Pero la riqueza del pecador estará guardada para el justo. O sea que muchas veces el dinero del justo será quitado y será dado para los justos de Cristo. ¿Qué significa una persona justa? Una persona justa es aquella persona íntegra de corazón y de obediencia, que están siendo justificados por Cristo. Otro punto importante para ser prósperos es paguemos impuestos. A veces nos volvemos que estamos buscando un contador para evadir los impuestos, para que pagar los impuestos lo menos posible, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios aquí, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Romanos 13:7-8 dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces no andemos bajo la ley, sino sobre la ley, cumpliendo la ley. Al guardar la palabra vas a ser cabeza y no cola. ¿Me entiendes? Punto número 9. Otro talón de Aquiles de muchos cristianos y no cristianos es vivir endeudados. Es no vivas endeudado. Proponte pagar todas las deudas. ¿Sabes qué? Si le debes al banco, ve y negocia esa deuda que tú tienes porque el banco muchas veces te da opciones, flexibilidad para que puedas ir pagando. El punto es que te propongas pagar todas tus deudas. Borra ese mal testimonio que muchas veces como cristianos estamos dejando por ahí, ¿no? Entonces tenemos que gastar en una forma medida, ¿no? Si tú adquieres un crédito para una casa, no pagues la renta. O sea, hay mucha gente que está pagando renta y renta y renta y renta, en lugar de buscar cómo adquirir una casa hipotecada, pero que ya sabes que cada mensualidad es acercando a que esa propiedad va a ser tuya en algún momento.
Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, el Señor te va a dar las fuerzas para que tú no vivas endeudado. Proverbios 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces nosotros no vamos a ser siervos de los que prestamos, sino que vamos a ser de los ricos. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. El punto número 10, seamos generosos, demos a nuestros hermanos, compartamos, demos al prójimo en general. Hay tanta necesidad en las calles, ¿sabes? En Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. ¿Cuántas veces, no sé si solo a mí me ha pasado, que después hasta me queda el remordimiento en mi corazón de que de pronto alguien va y te dice una limosnita por favor, y tú te haces el ocupadito o andas aceleradita y andas ocupada y no puedes pararte un segundo para buscar si tienes algo y compartirles a esa gente? Solo a mí me ha pasado, a ninguna le ha pasado. ¿Verdad que sí? Entonces tenemos que hacer ese cambio, ser generosos con los hermanos que se nos acercan. Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre. O sea, el Señor te da a ti para que tú puedas darle a alguien más con mayor necesidad. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. O sea, el Señor no se queda con nada. Pero ¿sabes una cosa? Sus ojos están prestos a ver cómo nosotros actuamos. Y una cosa importante, chicas, jamás se les ocurra, jamás de los jamases sean fiador de nadie. Dice la palabra de Dios, esto puede ser condenación. No salgas de fiador por nadie. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. Pero ¿sabes una cosa? Yo ya viví esta experiencia y salí de fiador de una persona y después esa persona no pagó y casi me embargan mi casa. Entonces la seguridad de mi casa estaba yo poniéndola, ¿me entiendes? Lo que tú tienes que hacer es que si alguien viene y te dice, sé fiador mío porque fíjate que yo necesito que me ayudes en esto, y ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sabes qué? Tengo 1,000 pesos que me están sobrando ahorita, te ayudo, te pago esto y no me lo tienes que pagar. ¿Sí me explico? Lo que puedas dar para ayudar a esa persona, pero que no salgas fiador, que tú no firmes, que tú no te endrogues, ¿me entiendes? Que tú no te metas en un problema que no te compete. Lo dice la Biblia, y si lo dice la Biblia, yo lo creo. Entonces, ¿sí me están captando cómo vamos? Vamos al ser próspera, van a salir de ti. Al ser próspera van a salir de ti dones con los que puedes bendecir a otras personas. Si gasto lo que no tengo, luego vas a arrepentirte, es un hecho. Si ordenas tus finanzas, Dios sana tu identidad. Checa esto, esto es importante. Si tú ordenas tus finanzas, Dios va a sanar tu identidad. Tu autoestima va a estar sanada. Dios te llena de contentamiento para no buscar en lo superficial, porque muchas veces nosotros nos endrogamos por comprar zapatos, por comprar carteras, por no sé qué vicio tengamos cualquiera de nosotras. Yo en un tiempo tuve la cuestión de los zapatos y las botas que me mataban. Y entonces cada vez que habían descuentos en La Milagresa o en donde yo comprara mis zapatos y veía yo un par de zapatos o unas botas que yo no tenía, iba y las necesito. ¿Cuál necesitas si las tienes ahí amontonadas? ¿Me entiendes? Entonces son necesidades que nosotros mismos estamos creando, pero dice que Dios, cuando tú buscas del Señor, Él te llena de ese contentamiento para que no quieras buscarlo en cosas superfluas, ¿me entiendes? Para no buscarlo en lo superficial. Las tarjetas de crédito, ponle ahí igual a pecado. No uses tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito te van a endrogar. Vas a gastar ahora y vas a pagar después, eso es lo que te dicen.
gasta ahora y paga después, pero después se te olvidan esas deudas y los intereses te van comiendo. La prosperidad viene de adentro hacia afuera. La prosperidad viene de adentro hacia afuera. Haz de tu hogar un refugio. Ponlo bonito. Decora, pon las cosas en orden, tira lo que no sirve. Haz orden en tu casa para que sea un lugar agradable donde tú puedas sentirte y donde tu familia se puedan sentir cómodos, agradecidos con Dios por las bendiciones que nos da. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, te damos tantas gracias, Dios, Padre Todopoderoso, por todo lo que tú eres, Señor, para cada una de nosotras, para cada uno de nosotros. De ti proviene, Señor, toda la grandeza que existe, Señor. De ti proviene tanta riqueza que hay en el mundo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alma sea prosperada, Señor, en todo. En nuestro carácter, en nuestra dependencia contigo, en nuestras actividades. Oramos para que toda maldición de pobreza, toda maldición de escasez sea eliminada de nuestras vidas. Hoy, amado Señor, renunciamos a ser escasas o escasos. Renunciamos, Señor, a no compartir con otros las bendiciones que nos has dado. Renunciamos, Señor, a la pasividad. Queremos ser productivos, queremos ser productivas, Señor, en todas nuestras labores. Con tu ejemplo, Señor, tú nos enseñas que jamás dejaste de trabajar y sigues trabajando, porque tu reino se renueva cada día, Dios. Perdona todo desorden financiero, Señor, de cada una de estas familias, de cada una de estas personas que el día de hoy, Señor, se han dado cita para que tú nos edifiques y nos instruyas. Sana, Señor, nuestros cuerpos de las enfermedades por causa de ese estrés, Señor. Queremos aprender, Señor, a descansar en ti. Queremos entregarte nuestras preocupaciones. Abre, Señor, las ventanas de los cielos y derrama tu gloria. Bendícenos con abundancia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que nos instruyes. Gracias por ese amor, Señor, que nos das. Gracias, Padre bendito, porque nos instruye, Señor, para no caer, Señor, en estos errores que pueden destruir nuestras vidas y a nuestras familias. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy hemos recibido, Señor. Siémbrala en cada corazón y que dé frutos en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.